Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a lo que es la primera reunión de ASUB, Impuestos y Finanzas del 2021. Bienvenidos a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Eh, bueno, como el año pasado, la modalidad, la intención es sobre las presentaciones del día de hoy. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, la idea es manejarlo desde el chat y desde ya las mismas van a ser se van a ir leyendo y se van a ir respondiendo. Vamos a iniciar la reunión de hoy con la presentación por parte de Ricardo Proganó, director de finanzas del estudio San Martín Suárez y Asociados, en el cual tratará el tema de las perspectivas económicas para el 2021, pronósticos globales de crecimiento del PBI del 2021, una recuperación desigual. Una vez finalizada esta presentación, dará comienzo a todo lo referido a las novedades de localización de SAP Argentina, presentado como siempre por Yamila Canepa y Flavio Gerstner, en nombre de SAP Argentina. Así que damos comienzo entonces a esta nueva reunión de ASUB. Le doy la palabra a Ricardo Probanó para que dé comienzo con su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo, buenos días a todos, les agradezco la asistencia. Bueno, como dijo Marcelo, vamos a hacer una presentación sobre, bueno, qué pasó en 2020. Ya tenemos prácticamente todas las cifras de 2020, todas las cifras relevantes, y cómo están planteadas las cosas para 2021. Así que si les parece, arrancamos ya mismo. Si vamos pasando, perfecto. Vamos un slide adelante. Bueno, vamos a ver acá unos pronósticos globales. Yo lo que hice en este caso fue manejarme con cifras las más recientes posibles. Estas son cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ustedes saben, Argentina forma parte, y son del Interim Report de este mes de marzo. Esa es la idea, traerles cifras frescas. Básicamente lo que nos está diciendo el OECD es esto que dice aquí, que la recuperación es muy desigual entre los países miembros de la organización, que ustedes saben que son básicamente los países desarrollados, ¿no? Vamos a ver algunos números, por favor. Aquí tenemos lo que pasó en 2020 y lo que está previendo la organización para 2021 y 2022. Después vamos a ver unos números del BID, que también son de este año. Fíjense que básicamente el mundo, desde un punto de vista global, y todas las economías, salvo China, tuvieron caídas muy fuertes del Producto Bruto el año pasado. China, como ingresó en el primer trimestre, digamos, en la recesión, salió muy rápido, y si bien tuvo un crecimiento bajo en términos chinos, de cualquier manera fue positivo. Y aquí en la región, bueno, Argentina cayó en alrededor del 10%, que, bueno, por desgracia es una de las peores cifras del mundo, digamos. Para 2021 y 2022, las perspectivas son buenas en términos generales. Fíjense que el mundo estaría recuperando la caída de 2020. Para 2022 también las perspectivas son positivas. China estaría retomando con crecimientos altos. Y en nuestra región, ahora vamos a ver también números del BID, Brasil estaría creciendo, básicamente recuperando, y volviendo, digamos, por supuesto, a un crecimiento más lento en 2022. Argentina, después vamos a ver también números con mayor detalle, este año estaría creciendo, si bien no estaría recuperando ni mucho menos la caída del año 2020. No olvidemos que Argentina también cayó en 2019 y 2018, combinado ahí teníamos un 5% de caída más o menos, así que viene con una caída muy fuerte del producto, de todo este trienio, digamos, el último año de crecimiento fue 2017, y estaría volviendo también a una senda de crecimiento más bajo en 2022. Fíjense que si esto más o menos se cumple, no estaríamos recuperando la caída del 2020 en el próximo bienio. Yo les doy ahora unos datos del BID,
que son del día 20 pasado, también sacó algunas perspectivas, más enfocado, digamos, a la América Latina y el Caribe, y hicieron 3 escenarios, yo se los quiero mencionar. En el caso de Cono Sur, que es lo que a nosotros básicamente nos afecta, Cono Sur, por supuesto, no forma parte de Brasil, ¿no es cierto? Hicieron 3 escenarios, un escenario base, que ellos llaman, que es con un crecimiento para la región del 3,5%, un escenario negativo, donde el crecimiento es del 0,3%, y un escenario positivo, si las cosas se dan con viento en popa, que para este año 2021-2023, estos son promedios de 2021-2023, estaría en el 4,4%. Estas diferencias tienen que ver con la evolución de la pandemia, con lo que pasa en la región con la pandemia y de qué manera eso vaya repercutiendo sobre el nivel de actividad. Vamos a pasar un slide más. Como les decía, el principal riesgo que tiene el mundo y la región es el tema hoy de la pandemia, que está muy vinculado al tema de la velocidad de producción y distribución de las vacunas. En especial en países en desarrollo, que como ustedes saben, van a la saga de todos los países. Acá los que van a probablemente a terminar más rápido, algunos antes, un poco después, pero digamos hacia mitad de año, los que van a terminar con todos los procesos de vacunación, van a ser los países desarrollados. Algunos antes, otros después, como les digo. Los países en desarrollo venimos después y estaremos terminando probablemente hacia fines de este año o hacia mediados del año que viene, dependiendo de los países. Después, por supuesto, hay otros grupos de países, los menos desarrollados, que nadie tiene idea cuándo van a estar efectivamente inmunizados, digamos, vía vacunación. ¿No es cierto? Es un gran signo de pregunta. Vamos a avanzar un slide más. Esto es Argentina 2020, les mostré recién algunos números, ahora vamos a volver sobre esto. Nuestro punto de partida fue una caída muy profunda del nivel de actividad, la más profunda desde el 2002, alta inflación, es decir, tuvimos una estanflación muy pronunciada, es decir, una caída muy fuerte del nivel de actividad, con niveles de inflación muy altos, de arriba del 35% anual. Tuvimos un aumento del desempleo y la pobreza, especialmente de la pobreza muy marcado, y tuvimos, por supuesto, resultados sanitarios negativos, es decir, las medidas, digamos, que se tomaron no dieron resultados en términos generales positivos. Así que fue una combinación relativamente complicada. Les doy datos del PBI, que se dieron esta semana, nos dio el INDEC. Son datos preliminares, pero de cualquier manera son muy importantes. Acá tenemos una caída del PBI del 9,9%, alrededor del 10% que hablábamos antes. Tuvimos una caída en el cuarto trimestre del 4,3% con respecto al cuarto trimestre del 2019, pero una recuperación con respecto al tercer trimestre de 2020 del 4,5%. O sea que, digamos, a medida que las medidas, valga la redundancia, a medida que las medidas que impuso la cuarentena se fueron relajando, se volvió paulatinamente a niveles de actividad más razonables. Le doy algunos números de demanda global y de oferta global para que tengan en consideración. El consumo, que representa privado más público el 80% del producto, cayó privado 13%, y el consumo público cayó casi el 5%. Esto fue lo que impactó más fuertemente en el PBI. Pero también cayó la inversión, cayó el 13%. Estamos en niveles extremadamente bajos de relación inversión sobre producto, estamos por abajo del 14%. Eso es un problema muy serio porque nos complica mucho las posibilidades de crecimiento futuro. Dicho en otros términos, nos estamos comiendo el capital, de alguna manera, nos estamos comiendo el capital. Argentina tendría hoy que estar invirtiendo arriba del 20%, probablemente un 25% del producto para poder retomar el crecimiento. Cayeron también las exportaciones, un 17%, y también cayeron las importaciones, un 18%. Es decir, que todos los números razonablemente fueron para atrás.
Y desde el punto de vista de la oferta, hay, por supuesto, dependiendo de los sectores, tenemos datos muy variados. En general, salvo un par de excepciones, todos los sectores cayeron. Algunos cayeron muy fuertes. Por ejemplo, hotelería y restaurantes, nada sorprendente, cayó prácticamente el 50% el nivel de actividad del sector. Servicios sociales y personales cayó alrededor del 40%. Construcción cayó el 22%, y la industria, fíjense, cayó solo 7,7%. No fue tan afectada, si bien también cayó, por supuesto. Hubo un par de sectores que crecieron levemente, por ejemplo, servicios financieros. Y algunos sectores se recuperaron muy fuerte, por ejemplo, maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola es un sector que tuvo muchas complicaciones en 2018, 2019, cayó muy fuerte, pero se recuperó muy fuerte en 2020 y tiene buenas perspectivas para 2021. Sí se resuelven también algunos problemas que están teniendo de abastecimiento de partes, etc. Pero es un sector que anda bien, por supuesto, porque los precios internacionales de nuestras materias primas se han recuperado, ¿no? Los volúmenes hoy los tenemos un poco complicados por el clima, pero se recuperó muy fuerte el tema precios, y eso impacta sobre los niveles de inversión del agro, que, como les digo, venía deprimido. Vamos a avanzar un poquito más. Los principales factores que tenemos a considerar en 2021, desde el punto de vista de la perspectiva macroeconómica, es la vacunación, básicamente, cuál va a ser su ritmo, el tema de la llegada del invierno. Hoy ustedes han visto, tenemos un día bastante otoñal, y qué va a pasar con el tema de los famosos rebrotes, las nuevas olas y qué sé yo, que los médicos nos están advirtiendo, pero digamos que en realidad no sabemos qué va a pasar. Pareciera que es un problema que podemos tener, el tema de la cercanía con Brasil nos complica, etcétera, pero no sabemos. Pero esto es un tema muy importante, básicamente porque en el presupuesto de este año, ustedes lo han visto, la intención del gobierno ha sido la de cortar toda la asistencia a las empresas y a las personas por el tema de la pandemia. O sea, solamente hay gastos por el tema de las vacunas. Desapareció el ATP, desapareció el IFE, etcétera, etcétera. Hay otros programas, pero son programas que ni remotamente llegan a manejar las cifras que se manejaban. O sea que el presupuesto de este año, si bien tiene una serie de cuestiones, no está considerando el gasto a nivel pandemia. Si tenemos un problema, veremos qué ocurre con eso. Por supuesto, ustedes han visto que las autoridades, el gobierno, lo que está intentando es no volver a, digamos, a imponer medidas restrictivas que puedan impactar en el nivel de actividad, porque le complicaría fenomenalmente los números. El gobierno está haciendo un ajuste fiscal importante, ya lo hizo el año pasado, no lo menciona, pero lo está haciendo, está licuando salarios públicos, jubilaciones, y este año está, como les digo, yendo para atrás con toda la ayuda que, en función de las circunstancias, tuvo que poner sobre la mesa el año pasado. Así que el ajuste es grande, el déficit fiscal del año pasado fue muy importante, y lo que se está tratando de hacer es volver a niveles de déficit primario más manejables. Veremos qué ocurre. Si tenemos un problema de inflación muy serio, les doy también números nuevos, que son los números de índice de precios al por mayor, que los miramos poco, pero son muy importantes, porque en términos generales anticipa precios al consumidor. Tuvimos en el mes de febrero 6,1% de precios mayoristas, incremento muy importante, y en el bimestre enero-febrero ya tenemos un acumulado del 12%. Y en términos anuales tenemos prácticamente el 48%. Estamos, digamos, como unos 10 puntos arriba de lo que es el precios al consumidor. Esto hay que esperar que se vaya trasladando, digamos, a precios al consumidor. Así que aquí tenemos un ritmo, digamos, de variación de precios muy importante. Esto solo refleja, por supuesto, lo que es mercado interno, ¿no? Esto excluye exportación. Los productos nacionales mayoristas, 6% tuvieron este mes pasado, e importados 7,4%. O sea que ambos están creciendo muy fuerte. Esto es una complicación muy importante para este año, que puede llegar a afectar también el nivel de actividad. Cuanto más inflación, menor actividad. Y tenemos, para rematarla,
un año de elecciones, en el mes de octubre, ya se dio el calendario, tenemos las PASO en el mes de agosto hasta ahora, y no se olviden que empieza la campaña en el mes de junio, ya lo tenemos encima prácticamente. Si bien la campaña de algún modo ya empezó, pero formalmente empiezan en el mes de junio. Así que va a ser un año también muy agitado en materia de elecciones, que por supuesto complica todo lo que es la economía. Pasemos a un próximo slide. Acá tenemos crecimiento del PBI real. Acá tomé tres, digamos, fuentes. La OECD, como les dije antes, para el caso de Argentina, 2021-2022. También tomé el presupuesto de este año, 2021, que se aprobó el año pasado, y tenemos la encuesta de expectativas de mercado, la última que tenemos disponible. La semana próxima va a salir la de marzo, la que tenemos disponible es la de febrero. Y fíjense, para 2021 los números no son muy diferentes. Estamos entre 6 y 4,5 más o menos para el crecimiento de este año. Y para el 2022 ahí sí tenemos diferencias importantes, ¿no? La OECD, igual que el REM, nos está dando un 2,1, algo parecido a lo que les cité antes, pero el presupuesto 2021 es, por supuesto, más optimista y tiene un 4,5. Yo diría que es optimista. Y el 5,5 de este año va a depender mucho de, como les digo, qué ocurra en todas estas cuestiones. Va a haber un rebote, por supuesto, porque el año pasado caímos muy fuerte, así que hay una cuestión estadística que nos va a dar un número positivo, y vamos a ver cómo terminamos. Igualmente, como les digo, venimos de 3 años donde hemos acumulado una caída de producto, bueno, casi del 20%, es una cosa históricamente notable. Así que este año tiene que pasar algo positivo, porque es una cosa obvia, pero todavía no estamos muy seguros de cómo esto va a ir terminando. Avancemos un slide más. Esto es inflación para este año. Esto es IPC. Fíjense, el presupuesto nos está dando el número mágico del 29% para el 2021 y una caída al 24% del 2022, es decir, una reducción muy gradual. La encuesta de expectativas de mercado nos está dando arriba del 45% para este año, es decir, muy alejado del pronóstico oficial, y una caída también leve al 40% en números redondos para el 2022. O sea que en términos generales el mercado, en promedio, estos son promedios por supuesto, algunos están un poquito más para un lado, otros para el otro, en promedio nos está diciendo que todavía vamos a tener que convivir por bastante tiempo con una inflación bastante elevada, de las, yo diría las 3 o 4 o 5 más altas del mundo, que en este momento tiene niveles de inflación relativamente bajos, digamos, desde el punto de vista histórico. Avanzamos un slide más. ¿Cuál es la política económica gubernamental actualmente en curso? Estos son los principales aspectos, a ustedes no se les escapa. Básicamente controles e intervenciones en distintos mercados. Tenemos precio máximo, precio cuidado, tenemos todo tipo de cosas. Intervenciones puntuales en mercados. Tenemos un atraso de tarifas y de tipo de cambio. En este momento se está discutiendo los cuadros tarifarios, pero se estima que si hay ajustes van a ser ajustes bastante parciales. Estoy hablando básicamente de electricidad y gas. Y el tipo de cambio, que había aumentado a fines del año pasado, digamos, a un buen ritmo, pareciera que ahora la idea es un poco desandar ese camino y tratar de usarlo junto con las tarifas como ancla para que la inflación, digamos, no se dispare. Y tenemos una demora en el acuerdo con el Fondo Monetario. Ustedes, bueno, han visto las últimas declaraciones de funcionarios. Pareciera que por el momento no hay mucho apuro por cerrar esto. Acá están influyendo, por ejemplo, por supuesto, las elecciones. Así que salvo que haya un cambio muy fuerte, probablemente el acuerdo con el fondo, que no sabemos cómo va a ser, se va a postergar hasta después de octubre. Y obviamente toda la política económica hoy está subordinada al calendario electoral, digamos, ¿no es cierto? Es decir, tratando de mantener un nivel de actividad, si es posible, mejor del que venimos,
con, digamos, índices de precios acotados. Eso, por supuesto, es un problema para el día de mañana, porque lo que estamos haciendo es, digamos así, presionando artificialmente la evolución de los precios, a pesar de lo cual, como ustedes vieron, cuando vimos precios al por mayor, están aumentando bastante fuerte. Vamos a avanzar un poquito más. Otro slide. Bueno, acá le robé una frase porque me encantó a Eduardo Levi Yeyati, que es un colega, ¿no? Otro economista. Él hablaba de qué puede pasar después de las elecciones, que por supuesto nadie lo sabe. Y él decía que los cambios eran posibles, pero que no eran probables. ¿Por qué motivo? Dice él. Dice que si el resultado le resulta favorable al gobierno, no va a haber incentivo suficiente para cambiar la política económica. Así que más o menos vamos a ir con lo mismo. Y si el resultado le resulta desfavorable al gobierno, no va a tener fuerza para cambiar. Lo que nos quiere decir en última instancia, y yo creo que no está muy errado, por eso me animé a traer la cita aquí, es que es muy probable que, digamos, esta política económica siga del mismo modo, con algunos vaivenes, pero sin grandes cambios, básicamente por estas circunstancias. Tendría que haber, yo creo, acontecimientos muy importantes de magnitud para que haya cambios en la política económica en curso, ¿no? Que es una política económica básicamente intervencionista. Así que este es más o menos el panorama que podemos ver. No, no grandes cambios, independientemente de cómo sea el resultado electoral, que por supuesto hoy no lo podemos prever de ninguna manera porque no tenemos candidatos, no tenemos campaña, pueden pasar un montón de cosas. Pero creo que de todos los escenarios posibles postelectoral, yo creo que le daría a las mayores chances, ¿no? Es decir, que más o menos las cosas van a seguir igual, con algunos retoques quizás. Avancemos un slide más, por favor. Bueno, y este es el final. En general siempre me gusta dejar una reflexión. Bueno, ustedes lo conocen a Peter Drucker, todos deben haber leído alguno de sus tantísimos libros, el padre de la administración moderna. Y una de las cosas que decía Drucker es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, cosa que a mí me parece muy inteligente. Muchas veces queremos hacer cosas, plantear medidas, plantear estrategias que van a contramano de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, y eso no es posible. Me gusta esta cita en particular en este momento porque se habla de nuevo, como ustedes ya han escuchado muchas veces, de especificar la economía, desdolarizar, etcétera, etcétera. Bueno, eso es imposible, porque dentro de nuestra cultura eso ya está muy acendrado. Entonces, cualquier tipo de estrategia en ese sentido, más allá de lo declamativo, digamos así, yo le veo muy pocas chances de prosperar. Pero me parece que este también es un buen consejo para las organizaciones, ¿no? Digamos, no se puede ir en contra de las culturas organizacionales, ahí siempre hay que tenerlas presentes. Esto se aplica tanto a lo macro, creo, como a lo micro. Y me parece que aquí terminamos, tenemos un último slide. Les agradezco mucho el tiempo, espero no haberme excedido. Y bueno, yo quedo abierto a preguntas. Marcelo, si hay preguntas, si ustedes la quieren manejar, con mucho gusto. Veamos si alguno tiene alguna inquietud, alguna consulta. No hay ninguna consulta acá por el chat. Así que bueno, Ricardo, muy claro, muchas gracias, muy Al interesante la contrario, exposición. quedamos a disposición si ustedes o alguien de los participantes no quiere llegar a hacer alguna consulta directamente al estudio. Allí tienen nuestros datos y con mucho gusto se las respondemos. Así que les agradezco. Bueno, aquí están pidiendo de tener acceso a la grabación. Imagino que ustedes eso lo disponen, ¿no es cierto, Marcelo? Exactamente, se está grabando esto, así que acá veo una de las preguntas, y efectivamente esto queda grabado. Bárbaro, desde ya, como les digo, quedo abierto a cualquier inquietud, nos las hacen llegar al estudio. Les agradezco mucho el tiempo. Muy bien, muy amable, Ricardo, al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, finalizado la exposición de Ricardo Probanó, podemos dar comienzo a la presentación de Yamila Canepa y Flavio Gershner, como es habitual.
con todos los temas, novedades referidas a localización de SAP Argentina. Así que Yamila, Flavio, cuando gusten, pueden comenzar con su exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, Flavio, por presentar, dirigir nuestra presentación. Bienvenidos al comienzo de año, primera reunión del año. Un gusto trabajar con ustedes. Y bueno, comienzo yo con algunos temitas de factura electrónica, algunas novedades que tenemos y de logística, y luego sigue Flavio con un montón de temas que tiene para presentarles y compartir con ustedes. Esta es la agenda que tenemos. Ahí le cambiamos el año 2021, tenemos que poner, Flavio. Y como primer tema que tenemos de logística, este es uno de los puntos que habíamos hablado el año pasado, ¿se acuerdan? Que a través de uno de los reportes, según mal no recuerdo, creo que el diario de IVA, que a veces cuando el IVA era cero y no completaban la razón del IVA cero, después tenían problemas al hacer la presentación del reporte. Y era al final del proceso el reporte. Entonces, una de las necesidades que surgió fue, bueno, en el momento que yo empiezo a crear, cuando venían desde SD los documentos, yo empiezo a crear la venta, ¿qué es lo primero que cargar el pedido? Y ahí es donde yo debo cargar la razón de IVA cero. Entonces pedimos el desarrollo de una validación que este campo esté cargado cuando el IVA es cero. Entonces, desarrollo el equipo nuestro de San Leopoldo, está trabajando en esto y en breve me van a hacer unos testeos internos y seguramente voy a tener novedades para ustedes para compartir la nueva nota en la cual, aplicándola, van a tener la validación y la seguridad de tener este de campo completo antes de seguir adelante con la facturación. Y obviamente al momento de llegar a hacer la declaración, tener los datos correctos, ¿sí? Esto es parte de logística. Avanzamos un poquito más en la presentación. Y vamos a ver de factura electrónica. Estas últimas semanas, uno de los miembros de ASUG y de una de las empresas que es cliente SAP, obviamente, nos estuvo comentando que bueno, que tuvo novedades sobre esta resolución, la 4701, que estaba relacionada a la 4540 sobre las nuevas validaciones que va a hacer el gobierno sobre la emisión de notas de crédito y débito. Hasta ahora estábamos teniendo los últimos cambios de manuales y validaciones solamente el ambiente de homologación de AFIP, de factura electrónica, y no así en productivo. Bueno, ahora tenemos la novedad de que aparentemente a partir del 1 de abril ya entra en vigencia en productivo dichas validaciones y dicha estructura de XML nueva. Por lo cual está bueno que revisen cómo están sus instalaciones y espero que ya hayan testeado todo y planeen un poco la migración de las notas en el caso que no las tengan a producción. Más que nada creo que era para la 2904, que estaba dando error en productivo cuando se estaban mandando los datos con la nueva estructura. No así la 4291. Pero bueno, estaría bueno que lo revisen. Pasamos adelante en la presentación y les adjuntamos nuevamente el resumen de notas que se lanzaron en su momento para que las revisen en caso de ser necesario. Y el próximo tema que tengo es el famoso tema del monto publicado para consumidor final. AFIP no modificó los manuales de desarrollador todavía con estos montos, por lo cual no hemos hecho ningún cambio a los programas, ¿sí? Eso es lo que te quería comentar. Y después avanzamos uno más. Tenemos el famoso disclaimer de siempre, de tener en cuenta qué tipo de documentos nosotros soportamos en factura electrónica en la solución COMPAY. De mi lado ya está todo, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, le paso
la palabra a Flavio para que siga con sus temas. Muchas gracias y que tengan buen día. Bueno, gracias, Yamila. Aparentemente no veo preguntas. Sí, no, parece que no. Si no, luego yo voy mirando el chat. Si aparece algo, chateo o te interrumpo un minuto. Gracias. Dale. Bueno, entonces empezamos con la parte de finanzas. Hay un tema interesante que no sé si recuerdan que el año pasado envié una encuesta para saber, digamos, para conocer cuáles eran los pedidos, los requerimientos, las necesidades en cuanto a la apertura del asiento de ajuste por inflación. ¿Qué quiero decir? Digamos que originalmente el ajuste por inflación, el programa de ajuste por inflación de cuentas contables únicamente hacía apertura por cuenta, después por centro de costos, a partir del 2009, y después se agregó perdón, estaba por división y después en el 2009 se liberó por centro de costos. Después, cuando hicimos la encuesta, recibimos varios pedidos, entonces lo que se hizo es adicionar estas opciones que yo había recibido en esta encuesta, de estos elementos de costos, para que el ajuste por inflación se pueda hacer abierto por división, centro de costos, centro de beneficio, orden co, elemento PEP o WBS en inglés, trading partner, que en español sería sociedad GL asociada, segmento y grafo. Por otro lado, digamos, todas estas opciones tenían el problema, y ustedes lo pueden ver hoy si lo emiten, que genera múltiples y múltiples asientos, y como el customizing para esta funcionalidad de que esté abierto por todos estos elementos de costo, pedía que sea por línea, ¿sí? que el ajuste se haga por línea. Esto generaba a los ya múltiples asientos que generaba con las opciones anteriores, ahora generaba un asiento por línea, era imposible. Entonces lo que además agregamos fue la opción de que los asientos sean resumidos y no se creara, digamos, un asiento por cada línea. A partir de esto, digamos, se emitió la nota 297-7134, que hoy está liberada, y en donde, digamos, es importante destacar algunos puntos, ¿no? El primer punto es que hay que, digamos, el método de la clave de inflación debe ser por línea, esto es lo que le acabo de decir, ¿no? Si no, digamos, porque por saldo, únicamente el sistema guarda por saldo todo lo que es cuenta. Entonces, si nosotros queremos ir a los elementos del costo, no había otra forma que hacer el proceso línea por línea. Entonces, la sugerencia es que se utilice la opción de sumarizar documentos. Ahora, si se sumariza documentos y se le seleccionan estos filtros adicionales, solo van a aparecer en el asiento los elementos de costo que se seleccionan. Pero si no se le selecciona ningún elemento de costo, se va a sumarizar con todos los existentes. Acá pueden ver cómo va a quedar la nueva pantalla. Acá hay algún problema con los literales, porque bueno, como era nuevo, no salía el nombre de la opción, pero esta es la selección de los elementos de costo, y esta es la opción de sumarizar. Si ustedes no presionan sumarizar, lo que va a ocurrir es que van a salir cientos y miles de asientos por cada ajuste. Entonces lo que les recomiendo es sumarizar, ¿no?
Después, si ustedes van a esta opción de selección de elementos de costo, les va a aparecer esta pantalla en la cual van a aparecer todos los elementos de costo para seleccionar y además la opción de hacer un filtro por aquellos centros de costo que ustedes quisieran que se abran. Y si no, si solamente lo seleccionan y no ponen ningún elemento o ponen, supónganse, de 1 a Z, digamos, le van a aparecer todos los elementos, todos los centros de costos que existan. Creo que sí. Esto es un poco la novedad más importante, digamos, que tuvimos en el trimestre en cuanto a lo que se refiere a mejoras, ¿no? Entonces les sugiero revisar esta nota, ¿sí? La 297-7134 y la documentación adjunta, ¿sí? Que en esta documentación le explica mejor lo que hoy les presenté. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, es solo ejecutable para un ledger. Estamos intentando ver si podemos cambiar eso, digamos, pero por ahora es solo para un ledger. Bueno, CIRE. Bueno, perdón, ¿alguna pregunta más sobre lo anterior? Si no, pasamos a CIRE. Bueno, entonces pasamos a CIRE. Como saben, el tema de CIRE sigue siendo un poco engorroso, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que siguen habiendo normas que lo que hacen es digamos, llevar o suspender la vigencia del CIRE, por lo menos para percepciones de IVA. En realidad, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Tal como fue nuestra interpretación inicial perdón, estaba leyendo algo que me están poniendo acá en el chat que dice que entonces marcar partidas individuales y emitir por total sumarizado. Esa es la idea, sí. Exactamente, esa es la idea. Igual, como les dije, hay un PDF adjunto a la nota de la nueva funcionalidad para el ajuste por inflación de cuentas contables, y ahí les explica todo esto que yo les expliqué en el día de hoy. Sigamos entonces. El tema fundamental acá, ¿cuál es? Es que las especificaciones para las percepciones de IVA no están disponibles. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, el CIRE para las retenciones de IVA es opcional desde diciembre del 2019, que eso lo teníamos en alguna resolución anterior. Pero ahora, digamos, el 26 de febrero salió la resolución 4938, en la cual estableció que el CIRE para retenciones de IVA va a ser obligatoria a partir del tercer mes posterior a recibir la notificación de AFIP. Bueno, acá la resolución 4938 estableció un nuevo procedimiento que antes por lo menos no estaba, y era que para ingresar a CIRE en modo obligatorio tiene que haber una notificación de AFIP. Esto no era así antes, o sea, antes, una vez que se cumplía la fecha en la cual entraba en vigencia, pues todos estaban obligados. Bueno, esta nueva resolución cambió esto y lo que dice que solamente van a estar obligados aquellos que reciban la notificación. El resto, opcionalmente, podrán informar mediante el CIRE. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Las retenciones de IVA pueden ser informadas mediante CIRE o SICORE hasta tanto no reciban una notificación de AFIP. Y cuando reciban la notificación de AFIP, va a ser obligatoria informar en CIRE el tercer mes posterior a la notificación. ¿Sí? O sea que
esto no sería obligatorio por lo menos hasta junio, por lo menos si recibieron la notificación en marzo, cosa que lo veo difícil. Pero bueno, de todos modos, hoy por hoy el sistema está preparado para poder informar las retenciones de IVA mediante SIRE o SICORE, con lo cual hoy por hoy para nosotros no es un problema, ya que ambas opciones están disponibles. El problema lo estamos teniendo con las percepciones de IVA. ¿Por qué lo tenemos? Porque recuerden que en marzo se debía haber informado las percepciones de IVA mediante SICORE en forma obligatoria. Y sin embargo las especificaciones no estaban. La verdad que para mí era un problema. Yo emití varias consultas para la mesa de ayuda de AFIP y más allá de que las respuestas son siempre evasivas, poco claras, la verdad es que estábamos nerviosos porque no teníamos chance de poder generar la modificación para marzo, siendo que el aviso vino el 26 de febrero, fíjense. Entonces, bueno, la realidad es que la especificación para las percepciones de IVA, para informar las percepciones de IVA mediante SIRE, no están publicadas por AFIP. Entonces, por ahora tenemos chance de esperarla hasta febrero del 2022. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la resolución 4938 estableció que AFIP podrá notificar a partir del 1 de noviembre, ¿sí? Podrá notificar a aquellas empresas que queden obligadas a informar las percepciones de IVA mediante SIRE. Ok, y dice que una vez notificada, van a ser obligatorias informar las percepciones facturadas a partir del primer día del tercer mes posterior a recibir la notificación. Es decir, que recién, en el peor de los casos, aquella empresa que reciba la notificación en noviembre de este año, tendrá la obligación de informarla en febrero del 2022, que esperemos que la especificación esté publicada y nosotros podamos dar esa opción dentro del sistema. ¿Sí? ¿Está claro lo que el estado actual normativo, digamos, de SIRE? Entonces, a partir de este estado normativo que teníamos, digamos, el reporte, nosotros anteriormente, recuerden que teníamos el reporte de SICORE, que era el J1AF016, y teníamos el de SIRE, que solamente lo que hacía era informar las retenciones de SUS. Creo que es el formulario F2003, no el 2004, lo voy a revisar. Entonces, solo informábamos las retenciones de SUS. Entonces, se creó este nuevo reporte que a partir del año pasado reemplazó al J1AF016 y 026, y que estos dos reportes ya perdieron mantenimiento. Hoy solamente el reporte de SIRE-SICORE tiene mantenimiento. Esto es importante porque por ejemplo, a principios de este año hubo un cambio en el formato del archivo de SICORE, pues entonces la nota que sale para corregir este cambio de formato solamente se emite para este reporte y no para los reportes viejos 016 y 026. Así que aquella empresa que no se haya pasado, les recomiendo fuertemente que implementen este reporte. Este nuevo reporte lo que permite
además de lo que hacía el 016 y el 026, es informar mediante CIRE las retenciones de IVA. Y bueno, esta es la explicación que ya le doy todos los bimestres. Lo que les acabo de decir, que cuando AFIP publica las especificaciones que incluyan las percepciones de IVA dentro del formato F2005 o el que sea, digamos, vamos a desarrollar las modificaciones. Acá dice validado por mesa de ayuda de AFIP. ¿Por qué? Porque una de las respuestas que recibí de mesa de ayuda es que próximamente van a ser emitidas las especificaciones, ¿sí? Así que bueno, esperemos que cuando las especificaciones estén presentadas, nosotros hagamos, digamos, que esto sea pronto para poder ofrecerles la modificación lo antes posible. Acá tienen todas las notas que se emitieron para SICORE y CIRE para este programa. Acá quiero hacerle una aclaración, puede que acá falte alguna. Hoy, esta mañana, yo había pedido al laboratorio que me envíen todas las notas y puede que alguna de estas, esté faltando alguna nota. Yo cuando termine esta presentación, digamos, antes de enviarle la presentación a SUG para que la publiquen y ustedes la pueden descargar, voy a chequear que estén todas las notas y si falta alguna la voy a agregar, ¿sí? Le digo, digamos, voy a validarlas, así que si falta alguna, si hay alguna diferencia entre lo que ustedes están viendo ahora y lo que esté en la presentación que esté publicada en el JAM de ASUG, fue porque le agregué alguna de las que me enviaron hoy desde nuestro laboratorio. A ver si... Bueno, esto es importante. A ver. Sí. Como prerequisito para el nuevo reporte, deben estar aplicadas las notas relativas al programa, a los programas viejos, ¿no? Del 016 y 026. Acá me preguntan si el nuevo cambio que salió de SICORE con el nuevo campo de código de condición está desarrollado. Sí, sí, y está liberada la nota. A ver si la tengo acá. Acá es. Este es. No, a ver si lo tengo. Déjenme ver a ver si lo tengo acá. Si no. Déjenme ver una cosa. A ver. Acá está. Ahora vamos con ese tema, ¿sí? Yo estoy respondiendo una pregunta que acá me están haciendo en el chat, perdón, que por ahí es un poco desprolijo. Les recuerdo que en septiembre de 2020 terminó el mantenimiento para los programas 016 y 026. Por favor, cámbienlo, implementenlo lo antes posible. ¿Sí? Bueno, acá se acuerdan que el escenario 100% de exenciones de IVA estaba en su momento en piloto, ya está liberado. ¿Sí? La nota 296-5845 está liberada, así que la pueden utilizar. Y esta incluye algunos otros escenarios, como la autorización del código de empresa, un salto de línea en TXT, bueno. Y también algunos ajustes adicionales, ¿no? Esta nota está liberada. Flavio, perdón que te interrumpa. Una pregunta. Sí, lo estoy viendo, Ok, gracias. Acá me dice que el programa dejó de funcionar, por más que se actualice este programa viejo, no funciona así. Bueno. En realidad, cuando ustedes implementen la nota por lo que vamos a ver ahora voy al cambio de formato de archivo de importación, ¿sí? En SICORE hubo un cambio de formato, ¿sí? Y para esto se emitió en la nota 303-0040 y 302-2500, ¿sí? Estas dos notas se emitieron
por un cambio en el formato del archivo de importación para SICORE, ¿sí? Esto obviamente se hizo solo en el nuevo programa, ¿sí? En el CIRE SICORE. Esto quiere decir que en el programa 016, que era de SICORE, este cambio no se efectuó. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Esto generó un problema digamos, que tiene que ver con un cambio en una BADI que también se utilizaba para el 016, entonces dejó y genera un dump en el archivo, perdón, en el programa viejo de SICORE el 016. Hoy recibí la información, no lo agregué en la presentación, pero recibí la información de que se emitió una nueva nota que no tiene mantenimiento, ¿sí? O sea, si ustedes van a pedir, no tiene mantenimiento, porque es sobre el 016 que elimina este dump. En principio debería solucionarlo. Les pido que si no llega a funcionar la nota, que me avisen y vemos a ver cómo lo manejamos. Pero el formato del 016 no se va a modificar. Lo que pasa es que el 016 no va a tener el dump, ¿sí? El formato del archivo, del reporte nuevo CIRE SICORE se modificó para que funcione correctamente el SICORE, pero y también se generó una nota para que el DAP en el 016 no se produzca, pero no modifica el formato del 016 para que tenga 4 dígitos el campo que se modificó. Claro. Dice acá, disculpa. Y si entiendo la nota, perdón, a ver, esperen que me cambió y dice acá. Entiendo que la nota hace el cambio para el código de impuesto, pero no para el código de condición, que según el indicador de retención se debe completar con un código 0001. A ver, la nota lo que hace es cambiar, creo que es el código de condición, perdón, el código de impuesto, sí. El código de impuesto que cambió de 3 a 4, eso es lo que hace la nota. El código de condición es otro tema, que no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Si hay algún problema con el código de condición, no sé, creen un incidente. No debería, acá dice aplique la nota y tuvieron que ampliar el código a 0.17. En teoría, hasta donde yo sé, el programa le agrega un 0 adelante del código de impuesto. Bueno, no sé, a ver si tiene alguna pregunta más. Bueno, lo que hizo el cambio, por si, quizás acá, lo que hace el cambio es agregarle un dígito más, la nueva nota, y digamos, estas dos notas lo que hacen es agregar un campo más y le agrega el 0. Esto es lo que hace la nota. Acá hay alguien que dice, estamos a la espera de esa modificación. ¿Qué modificación? Perdón. Si no, tienen que hacer un desarrollo Z, no sé a qué se refiere. Bueno. El campo condición. No sé, yo la verdad que no tengo, si hay algo, insisto, si hay algún cambio que hagan, que pidan, lo generen por incidente. Yo recuerdo que hubo algún tema de la condición, creo que
no lo tomaba yo como un cambio, y creo que había un incidente por el tema, pero no que... Estoy leyendo, ¿eh? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, no lo tenía yo eso. O envíenmelo, o los últimos 3. Yo no tuve ningún pedido de ningún cliente respecto a eso. Por eso, digamos, si realmente hubo un cambio, envíamelo y lo vemos. Pero lo que se cambió en principio es el tema del formato de SICORE en cuanto al código de impuestos. Bueno, libro IVA digital. A ver si, bueno, como saben, digamos, la opción que tenemos del libro IVA digital en SAP no es conciliar, sino es reemplazar toda la información que hoy hay en el libro IVA digital con la información generada en SAP. ¿Está bien? Y recuerden que en su momento habíamos agregado la posibilidad de que se pueda emitir la información en moneda de documento o en moneda de local, o sea, en pesos. Para esto tienen que aplicar las notas 295, 9569 y 295, 7639. Estas son las notas que hoy están para el tema de cambiar la información en pesos o moneda de origen. Ahora, este tema se había producido, este tema generaba errores bastante graves, porque el sistema originalmente, el libro IVA digital, pedía que las transacciones sean registradas en moneda del documento. Entonces, si uno tenía una factura en dólares, la tomaba como que era, digamos, y uno le informaba en pesos, estimaba que los montos eran en dólares y se producía un desastre en cuanto a la información. Entonces, por un lado nosotros generamos la opción de que se pueda emitir en moneda de documento. ¿Por qué te dábamos la opción? Porque aquellos que estaban usando el City Compras, o el régimen de información de compras y ventas, digamos, digamos, lo pedía en pesos, y el libro IVA digital lo pedía en moneda de documento. Bueno, ahora el libro IVA digital también da la opción. Entonces, tengan cuidado cuando hagan la importación de los TXT, de ser coherentes entre lo que generan y la opción de importación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué puede ocurrir? Puede ser que ustedes lo generen en moneda de documento, pero lo importen con la opción importación en moneda local. Entonces, les genera un desastre y viceversa. Entonces, lo que les digo es, tengan mucho cuidado que la generación de los archivos de importación estén alineados con la opción de importación en el libro IVA digital. ¿Sí? Espero que esté claro lo que les quiero decir. Porque si no van a tener problemas, van a generar incidentes, pero lo peor no es generar incidentes, sino que ustedes van a informar y les va a dar, la información va a ser, incluso podrían llegar a hacer una presentación errónea. ¿Sí? Yo entiendo que se van a dar cuenta, pero bueno, también depende de la cantidad de facturas
en moneda extranjera que tenga. ¿Se entendió esto? Bueno, quiero entender que sí. Entonces paso al tema siguiente. Bueno, ahora con esto voy a terminar la presentación, digamos. Yo planteé 2 temas en ASU, en el JAM, y no tuve respuestas, entonces, ahora voy a responder. Bueno, a ver, dice acá, la factura de nota de crédito por el mismo monto anulada, ¿sale en el libro IVA digital? En teoría, si las facturas, a ver, y nota de crédito anulada. Cuando hablo de anuladas, quiero creer que están hablando de compras. En ventas, en principio, no hay anuladas, ¿está bien? Digo, si son legales, no pueden ser anuladas. Entonces, estamos hablando siempre de compras. No, en ventas no pasa. En ventas no hay facturas anuladas. Si digamos, uno genera una nota de crédito para anular una factura, pero ambos documentos son legales, ambos documentos son informados en ventas. Digo, acá no tendría que haber ninguna duda. Facturas y notas de crédito tienen que ser informadas en el mismo mes, en otro mes, digamos, todo documento legal debe ser informado. Esto es en ventas. Si es en compras y si anula, es una factura de un proveedor que yo la registré mal y lo anulo en el mismo mes porque la registré mal y me doy cuenta, no deberían salir. Si salen es un error, creen un incidente. Sí, pero no deberían salir. Y si es de otro mes, sí salen, porque normalmente uno, si fuera así, es porque vos ya lo hiciste la presentación. Esto es como debería ser. Hoy, digamos, acá dice es un tema que no salía en el Citi. Bueno, no sé, en Citi, el Citi tiene 10 años, digamos, y hoy con factura electrónica no existe la anulación, digamos. En aquel momento originalmente existía la anulación, entonces puede ser que haya habido algún problema en ese sentido. Pero hoy por hoy, toda factura que es legal, si yo genero una nota de crédito, sigue siendo legal y tiene que ser informada en los libros. En el caso de compra es distinto porque uno sí puede registrar algo incorrectamente, entonces por eso es que se da la opción de no informar la anulación. Pero siempre y cuando sea por anulación, no por nota de crédito. Bueno, volvemos entonces al tema del JAM de ASU. El tema del JAM de ASU, la pregunta que yo había hecho era por el último número de documento. Este reporte, el J1AFONR, que algunos ni siquiera deben saber que existe, se creó para los autoimpresores en su momento, que tenían que informar a AFIP el último número de documento, en realidad, que podía ser factura, nota de crédito o remito. Cuando actualmente, digamos, como la factura es electrónica, ya casi queda obsoleto. Pero bueno, yo también estuve investigando y por lo que vi por la RG 4290, la AFIP derogó la obligatoriedad de presentar dicha información. Entonces, les pregunto en el JAM si alguien utiliza este reporte y por qué, y en todo caso, si lo utilizan, si esto es parte de un procedimiento interno o si lo hacen en función a alguna norma que se lo exige. Esto es porque, digamos, se están haciendo una revisión de los reportes. De hecho, los reportes se están pasando a ACR o se están planificando para informar en ACR. Y bueno, y la idea es saber si realmente tienen que estos reportes son obligatorios o no. Entonces les pido, por favor, que me respondan, porque si no, en principio, si nadie me responde y entiendo que mi interpretación es que está derogada la obligatoriedad, este reporte va a quedar obsoleto. ¿Sí? Así que si alguien lo utiliza, les pido por favor que me respondan a la pregunta del JAM.
La segunda pregunta que hago en el YAM es ¿cómo contabilizan la importación de servicios? Bueno, este es todo un tema que se presentó en algún momento, y hace varios años, hace por lo menos 6 años, cuando apareció el régimen de información de compras y ventas. Voy a intentar explicarlo con un poco más de detenimiento. En el régimen de importación, perdón, en el régimen de información de compras y ventas, en la parte de compras, hay varios archivos, ¿sí? Uno es el de comprobantes, el de cabecera de comprobantes, que en ese se informan todos los comprobantes, digamos, de compras locales, y los de importación solamente de bienes. Después hay otro de IVA que informa el IVA de las compras locales. Después hay otro archivo que es el que informa el IVA de las importaciones de bienes. Y hay un último archivo que lo que informa es la importación de servicios. En su momento, en el 2015, cuando salió el régimen de información de compras y ventas que había reemplazado el CITI, estuvimos analizando este tema, tuvimos algunas idas y vueltas, y lo que se estableció es, digamos, lo que queríamos establecer es cómo obtener la información para completar ese archivo. Resulta que este archivo pedía datos de la factura del exterior, facturas del datos de IVA, AFIP y algunos otros datos como la alícuota de IVA. Es decir, hay un registro que tiene que tener una serie de datos en las cuales, digamos, se basa en un circuito o un procedimiento en el cual, cuando recibimos la factura de importación del servicio, viene sin IVA, por un lado. Esta factura se carga a nombre del proveedor del exterior y se le paga al proveedor del exterior. Esto pasa por un lado, y por otro lado está lo que llama el BEP o el pago electrónico AFIP, que se le paga el IVA sobre esa factura de servicio. ¿Qué es lo que pasa? Además que, digamos, más allá de que esta factura de servicio tiene el inconveniente que la ley dice que hay que ese crédito, más que pago, digamos, que ese crédito solamente se puede tomar en el mes posterior al IVA, digamos, el mes posterior al producido el hecho imponible, en realidad al perfeccionamiento de la compra. Entonces, digamos, tiene tantos problemas que en su momento se generó una serie de buddies para que lo puedan informar, y entonces entiendo que todos los que están presentes están informando de estas importaciones de servicio manualmente, que no creo que lo estén importando, y si lo importan, entiendo que deben armar sus propios archivos. Entonces, hubo un requerimiento para ver si podíamos automatizar de algún modo este procedimiento. Pero para poder automatizarlo necesito tener un procedimiento estándar de registro para que yo pueda vincular la factura del exterior, en la cual están los datos del proveedor, con el pago del IVA, para poder informarlo y poder tomarme ese crédito. Entonces, todo esto forma parte de un procedimiento, una best practice, que tendríamos que acordar. Entonces, lo que estoy pidiendo es a ver si dentro de su empresa pueden ver cómo es este procedimiento, y si a alguien se le ocurre cómo vincular esa factura del exterior con este pago que se hace del IVA, para poder informarlo el mes siguiente al del perfeccionamiento del hecho imponible, digamos, sería
el insumo necesario para poder acordar entre todos un procedimiento y poder darles a ustedes un procedimiento automático de información de estas facturas. Esto obviamente va a implicar que para poder informar bien esto, todos deberíamos tener el mismo procedimiento de registro de estas facturas del exterior, de servicio. Bueno, un poco esta es la idea. Entonces, bueno, les pido que completen estas dos preguntas que yo le dejé en el chat de Azul. Claro, acá dice, en el aplicativo solo nos pide informar datos del BEP o retención que hizo el banco, no es necesario vincularlo con la factura del exterior, de hecho esto no debe informarse en el subdiario. A ver, son dos cosas distintas, ¿no? Una es el subdiario y otro es lo que pide el aplicativo, que no sé lo que pedirá el aplicativo, y otra cosa es lo que pide el archivo de importación. Es decir, el archivo de importación claramente pide los datos de la factura del exterior, digo, los datos del proveedor, el quit, el NIF. Esto es solo para servicios, no para bienes. El de bienes, se informa el archivo de cabecera y tiene un archivo específico para el IVA de importación de bienes. Les decía, el archivo pide estos datos del quit, NIF, del proveedor del exterior, la base imponible de IVA en moneda de origen, el código moneda, el importe pagado en IVA al BEP, el tipo de cambio utilizado y datos de comprobante de pago como la fecha, el número de BEP, el quit del banco. Entonces, como normalmente en todas las empresas, son dos circuitos separados, por eso no se automatizó. Entonces, si logramos encontrar un modo de automatizar y, digamos, de homogeneizar el registro, es decir, que todos tengamos el mismo forma de registro, que podamos encontrar un modo de vincular estos dos movimientos, que sería por un lado el pago al cliente del exterior, al proveedor del exterior, y por otro lado el pago a FIP, y poder vincular estos dos datos, quizás podamos automatizar el archivo de servicio, de importación de servicios. Si no, obviamente vamos a seguir como hoy, ¿sí? O quizás lo saquemos para que esté más claro de que no está disponible. Bueno, un poco esto era lo que les quería presentar hoy. No sé si tienen más preguntas de todo lo que hemos visto, para mí o para Yamila, por supuesto. Es solo para servicios, sí señor. Es solo para servicios. Es importación de servicios. Bueno, el que tenía una duda respecto a que había un nuevo requerimiento para SICORE, que me lo envíe a mi mail. Ahí Yamila, por lo que vi en el chat, le envió mi mail, así que me lo envíe y bueno, lo voy a ver. Voy a verlo en función a qué es lo que hoy hay y en todo caso veremos si hay que hacer algún cambio. No sé, Marcelo, parece que no hay más preguntas, así que bueno, por nuestro lado lo daría por terminado, ¿no? ¿Marcelo? Sí, perdón. Ah. Creo que no hay ninguna inquietud más de las que ya se contestaron en el chat. No queda nada en el tintero. Okay, espero que les haya servido y bueno, y como les digo, esta presentación la voy a actualizar a ver si hay alguna nota que me haya olvidado del tema de CIRE y SICORE y la nota del arreglo del DAMP en el reporte de SICORE viejo y los voy a dar para que esté disponible para ustedes, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, Flavio, entiendo que con esto damos por finalizado lo
referido a todo lo de impuestos. Sí, sí. Sí, acá veo, te mando un mail. Bueno, acá las aclaraciones, todos se manejarán entonces por correo. Bueno, muy bien, con esto finalizamos entonces una vez más una nueva presentación, una nueva reunión de ASUB. Nos estaremos reuniendo próximamente. Entiendo que después enviaremos la fecha confirmada de la próxima reunión. Así que a todos, muchas gracias por la presencia, como siempre, y nos estaremos viendo pronto si Dios quiere. Un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, un saludo y gracias a todos. Ojalá que nos podamos ver este año cara a cara. Claro que estén muy bien. Muchas gracias. Que tengan buen día todos. Saludos. Chao. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego.